Las emociones. Las emociones son reacciones naturales que tenemos los seres humanos. Son más bien innatas y las utilizamos para la conservación de nuestra integridad y el de la especie. Todos tenemos estas emociones, las experimentamos, pueden ser la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, los celos, la pena, entre muchas otras. Son conocidas por todos nosotros, pero no por ello dejan de tener complejidad. Aunque todos hemos sentido la ansiedad o el nerviosismo, no todos somos conscientes de que un mal manejo de estas emociones pueden ocasionar algún bloqueo o incluso la enfermedad. Hay algunas situaciones que son fácilmente identificables que se producen habitualmente por los seres humanos. Por ejemplo, el temor a perder la vida, la confrontación de intereses con nuestros cercanos, con otras personas, la pérdida de un ser querido, la celebración de algún éxito, entre algunas otras. Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos, como fisiológicos y endocrinos, de origen innato, como había mencionado antes, que son influidos por la experiencia. Las emociones tienen una función que hace que nosotros nos adaptemos a nuestro organismo o a lo que nos rodea. Es un estado que sobreviene súbita y bruscamente en forma de crisis más o menos violentas y más o menos pasajeras. En el ser humano, la experiencia de una emoción generalmente involucra un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo que utilizamos para valorar una situación concreta y por tanto influyen en el momento en el que se percibe dicha situación. En el ser humano, la experiencia de una emoción generalmente involucra un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo que utilizamos para valorar una situación concreta y por tanto influyen en el modo en el que se percibe dicha situación. Durante mucho tiempo las emociones han estado consideradas poco importantes y siempre se les ha dado más relevancia a la parte más racional del ser humano. Pero las emociones, al ser estados afectivos, indican estados internos, personales, motivacionales o los deseos, las necesidades o incluso pueden ser objetivos. De todas formas, es difícil saber a partir de la emoción cuál será la conducta futura del individuo, aunque nos puede ayudar a entenderla, a comprenderla. Apenas tenemos unos meses de vida y adquirimos las emociones básicas como el miedo, el enfado, la alegría y también la tristeza. Algunos animales comparten con nosotros esas emociones tan básicas que en los humanos se va haciendo más complejas gracias al lenguaje, porque usamos símbolos, signos y significados. Pero al final de cuentas cada individuo experimenta una emoción de forma particular, dependiendo de sus experiencias anteriores, aprendizaje y de la situación concreta. Dependiendo de usos de sus experiencias anteriores, aprendizajes, carácter y de la situación concreta. Algunas de las relaciones fisiológicas y comportamientos que desencadenan de las emociones son innatas, mientras que otras se van adquiriendo con el paso del tiempo, como vamos adquiriendo nuestras propias experiencias. Los neurotransmisores más importantes son la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, el cortisol y la oxitocina. Se puede decir que las emociones provienen especialmente de la forma en cómo trabaja nuestro organismo y nuestro cerebro. Y el cerebro es el que se encarga de convertir a las hormonas y neurotransmisores en sentimientos. Generalmente se considera que las emociones son de menor duración que el de los sentimientos y se cree que son los que impulsan y motivan a que las personas actúen.
son más intensas que los sentimientos, pero duran menos que estos. Se habla de unas emociones que son básicas, ya que son algunos estudios, todos los seres humanos lo experimentan. Por ejemplo, la sorpresa o el asombro, el asco, la tristeza, la ira, el miedo, la felicidad. Cuando las emociones son constantemente reprimidas, pues pueden dar lugar a una crisis emocional. Tenemos algunas diferencias que son como clave entre los sentimientos y la emoción. Por ejemplo, los sentimientos son más duraderos que las emociones, pero las emociones son más intensas que los sentimientos. Los sentimientos son el resultado de las emociones y las emociones son reacciones físico-fisiológicas ante diversos estímulos, mientras que los sentimientos son evaluaciones más bien conscientes de nuestras emociones. Joseph Ledoux era un neurocientífico del Center for Neuroscience de la Universidad de Nueva York. Él fue el primero en descubrir el importante papel que desempeñaba la amígdala en el cerebro emocional. La investigación que él llevó a cabo pues explica la forma en que la amígdala asume el control cuando el cerebro pensante, pues que es la neocorteza, todavía no ha llegado a tomar ninguna decisión. Los momentos más interesantes para comprender el poder de las emociones en nuestra vida mental, pues son aquellos en que nos vemos inmersos en acciones pasionales, de las que en un determinado tiempo pues pueden volver a la normalidad. O sea, nosotros cómo podemos volvernos irracionales. Una de las situaciones de la amígdala consiste en investigar o examinar más bien las percepciones en busca de alguna clase de amenaza. Y pues de este modo la amígdala se convierte en una importante vía de la vida mental, una especie de centinela psicológico que afronta toda situación, toda percepción y considerando toda cuestión, pues la más primitiva de todas es algo que odio o que me puede herir, algo a lo que le temo, algo que no soporto. Y pues en el caso de que la respuesta a estas preguntas sea positiva, pues la amígdala reaccionará al momento poniendo en funcionamiento todos sus recursos neurales y enviando algún mensaje urgente pues a todas las regiones del cerebro. Hasta hace poco, la visión convencional de la neurociencia ha sido que el ojo, el oído y los órganos sensoriales transmiten señales al tálamo y desde ahí a las regiones de la neocorteza que son encargadas de procesar las impresiones sensoriales y organizadas tal y como las percibimos. Y en la neocorteza pues ya las señales se interpretan para conocer lo que es cada objeto y lo que significa su presencia. Desde la neocorteza, que sostiene la vieja teoría según el investigador mencionado anteriormente, pues las señales se envían al sistema límbico y desde ahí las vías eferentes pues son las que mandan y trabajan las respuestas apropiadas al resto del cuerpo. Y pues esta es la forma en la que funciona la mayor parte del cuerpo. Pero según el científico descubrió junto a la larga vía neural que la neocorteza del cerebro la existencia de una pequeña estructura neuronal que comunica directamente al tálamo son con la amígdala. Y
Y así es como por medio de la sinapsis simple, como había mencionado anteriormente, es que trabajan el tálamo, las amígdalas y la neocorteza en el cerebro. Bases biológicas de las emociones. Las emociones poseen un componente psicológico y otro biológico. En la parte emocional intervienen componentes y partes del sistema límbico, como por ejemplo el cuerpo estriado, la amígdala y también el hipocampo. La amígdala es la encargada de procesar, pero también de almacenar nuestras reacciones emocionales. Tanto el cerebro como el hemisferio derecho como la amígdala son los responsables principales de que se identifique, se genere, se interprete y además se conduzca la vida emocional de las personas. Expresión de las emociones. Las emociones no siempre se presentan aislados, es decir, que van a haber emociones que se pueden presentar juntas en una sola vez. Un ejemplo de esto podría ser que pensáramos en una chica, como de nuestra edad, no fea ni bonita, que se enamora de un maestro, uno de sus profesores. Entonces ella se enamora de él, además de su físico, también se fija en la manera tan segura en la que el profesor da su clase. Esta chica se enamora y hace todo lo posible por estar muchísimo tiempo con el maestro. Pero y casi siempre esta chica sueña y fantasea con que el maestro algún día le llegue a decir que él también corresponde a ese amor que esta chica tiene por él. A todo esto hay ciertos problemas, ya que para empezar el maestro de esta chica es muchísimo mayor, de ahí que ya tiene hijos y es casado. Además, la mamá de esta chica jamás aceptaría que anduviera con un maestro o con una persona muchísimo mayor que ella, ya que tiene unas ideologías muy diferentes. Tiene el concepto de que todos los hombres mayores que se relacionan con las mujeres pequeñas son unos aprovechados, etc. Después, una amiga le cuenta a esta chica que ella ya se dio cuenta de lo que está pasando, del sentimiento que está enfrentando con el maestro, y le advierte que también varios chicos de la escuela ya se han dado cuenta y que están corriendo unos rumores. Este ejemplo no directamente nos dice, además del amor, algún otro sentimiento que experimenten algunos de los personajes. Pero además de el amor, además del amor que esta chica está experimentando por su maestro, esta chica está sintiendo por su maestro, también está la esperanza que tiene de que algún día el maestro le llegue también a corresponder ese amor. También vemos que, analizando el caso, tiene muchos deseos de pasar el tiempo con el maestro, ¿no? Siente un deseo muy fuerte por el maestro, lo desea demasiado al maestro. Y no solo eso, sino que también se siente muy feliz y muy contenta al pensar que el profesor podría llegar a ser hasta como que su esposo ideal, ¿no? Además de todos esos sentimientos positivos, también tiene negativos. Por ejemplo, tristeza. Puede llegar a experimentar tristeza en el momento en el que su mamá tiene otros ideales. Tristeza o miedo en el momento en el que su mamá tiene otros ideales y pues
si esta chica decide confesarle a su mamá esto, definitivamente la mamá no lo aceptaría. Es por eso que esta chica tiene miedo, tiene tristeza por la ideología de su mamá, pero además de tristeza siente enojo. Vemos que tiene enojo, le molesta el hecho de que este profesor tenga una esposa ya, tenga una vida hecha. Entonces, las emociones no siempre son muy fáciles de expresar, pero la mayoría de las veces tenemos que analizarlas para darnos cuenta de que no solo se presenta una emoción a la vez en los diferentes casos de nuestra vida, sino que se presentan demasiadas emociones que algunas veces ni nos damos cuenta. Este fue un ejemplo en el que les presento que se pueden presentar, en el que les presento que se pueden ver diferentes emociones en una sola situación. Esquema general de las emociones. Generalmente las personas llegan a la conclusión de que existen dos emociones primarias, que son el placer y el dolor, y que de estas dos emociones surgirían las otras emociones que existen. Por ejemplo, del placer podría surgir el gozo o alegría. Como ejemplo, cuando tenemos hambre y comemos algo, sentimos gozo o placer, ya que estamos satisfaciendo una de las necesidades primordiales que tenemos los seres humanos. Del enojo podría surgir el dolor. Por ejemplo, cuando vamos caminando y nos golpeamos, sentimos dolor y al instante podríamos sentir enojo. Las emociones son expresadas de diferente manera en cada persona. Para otro autor llamado James Averill, en realidad son 11 emociones primarias, que son el deseo, el goce o alegría, amor, aversión, pena, odio, esperanza, desesperación, valor, temor y enojo. A mi pensar, no existen emociones ni buenas ni malas, simplemente son emociones. La forma en que las expreses y las des a conocer definirán si estás haciendo bien o si estás haciendo mal. Para otro autor llamado Larios, en 1995 resumió en 5 emociones primarias, que son el amor, el miedo, la ternura, la angustia y el enojo. Por ejemplo, en el miedo, cuando nosotros vamos caminando en la noche por la calle y está oscuro, vemos a una persona que está atrás de nosotros y camina sospechosamente, rápidamente nuestro sistema simpático se encargará de alertarnos ante el peligro en el que estamos. Se segregará un neurotransmisor llamado adrenalina, nuestro ritmo cardíaco comenzará a aumentar y empezaremos a sudar. Este sería el mecanismo del miedo. Adaptaciones a la docencia. En 1992, el Centro Nacional para Programas de Clínica Infantil publicó una serie de listas de habilidades que están relacionadas con la inteligencia emocional. Estas habilidades son 7, que son la confianza. La confianza es una habilidad que te ayuda para estar seguro de ti mismo ante las decisiones que tú vayas a tomar en la vida. La curiosidad. Esta habilidad nos ayuda para aprender más, ya que las personas que son curiosas normalmente van e investigan las cosas que a ellos les provoca cierta incertidumbre. La intencionalidad es una habilidad que nos ayuda para lograr algún impacto y conservarlo con perseverancia. El autocontrol, esta nos ayuda para conducir y controlar las propias habilidades que tenemos de acuerdo con la edad. La capacidad para relacionarse, esta nos ayuda para saber llevarnos bien con las personas y poder coexistir en un mismo lugar, en una misma sociedad. La capacidad para comunicarse, con esta podemos expresarnos con las demás personas. Y la cooperación, que es un equilibrio entre las necesidades de la otra persona y las necesidades tuyas para que puedan ser satisfechas. La inteligencia emocional
Este subtema básicamente habla acerca de cómo las personas pueden manejar sus emociones y cómo deben de ellas de manejar sus emociones para que tengan una vida plena y feliz. Por ejemplo, hay investigaciones que muestran que hay personas que tienen un coeficiente intelectual alto, pero que sin embargo no tienen una vida exitosa, y a lo largo de toda su vida no han logrado muchas cosas. Y en cambio hay personas que tienen un coeficiente intelectual bajo, que sin embargo tienen una vida satisfactoria. Las personas que estudian la inteligencia emocional proponen que hay que tener un manejo entre la inteligencia y entre las emociones, o sea, un equilibrio entre las dos. Por ejemplo, yo conozco a una persona que es alcohólica, pero que también es muy inteligente. Sin embargo, la persona esta no ha sabido manejar bien sus emociones, y por lo tanto sus emociones lo controlan a él. Por ejemplo, él ha perdido su casa, a su familia, a sus amigos y muchísimas otras cosas más por el alcohol. La emoción que puede expresarse más en esta persona es el deseo, ya que la persona piensa mucho en saciar las ganas que tiene de tomar alcohol, y entonces estas lo llevan a consumir alcohol, y al no saber manejar las emociones, pues obviamente él va a seguir tomando. Howard presenta 5 habilidades para tener éxito en la vida: el conocimiento de las propias emociones, el manejo de las emociones, la automotivación, el reconocimiento de las emociones en otras personas y el manejo de las relaciones interpersonales. Por ejemplo, el conocimiento de las propias emociones harán que tú puedas manejar las emociones y puedas expresarte de una mejor manera. La automotivación sirve para motivarte a ti mismo y así puedas conseguir las cosas que tú quieras. Reconocimiento de las emociones en otros pueden hacer que tú puedas darte cuenta de las cosas que pasan a tu alrededor y de cómo se sienten las otras personas, y así puedas ayudarles un poco. El manejo de las relaciones interpersonales. Esta sirve para poder llevarte mejor con las personas y para tener un mejor entendimiento con las otras y te puedas expresar de mejor manera con ellos y poder vivir en armonía en una sociedad.